consenso totalmente general de lo que es la apreciación del hábito desde el punto de vista odontopediátrico y desde el punto de vista ortodóntico. No podemos hablar de cabos si no hacemos un estudio preciso de lo que es la conformación del vehículo, su mecánica, su acción y su propósito. El hombre, desde que empieza a actuar, empieza a tomar métodos de aprendizaje, sistemas de aprendizaje. Esos sistemas de aprendizaje son los hábitos. Salud. Esos hábitos se hacen de un punto de vista conscientes, y cuando es más continuo, el hábito se hace. Perdón, este es un sistema que ahora no. Alguien por ahí me quiso poner un programa y al final. Entonces, en conclusión, el hábito es una costumbre práctica, adquirida por repetición frecuente, que en un principio es consciente y luego se vuelve inconsciente. Los hábitos tienen clasificaciones: vitales, adquiridos y funcionales. Dentro de la clasificación de los vitales están la succión, la respiración y la deglución, que dentro de sus características más saltantes es la deglución atípica. La deglución atípica es la deglución que tiene por concepto la ingesta de cualquier elemento que llegue a la cavidad bucal y hace por efecto de la presión que hacen los músculos, tanto bucinadores como maceteros, y la lengua, presión conjunta con el alimento que se ingiere. A eso se le llama deglución atípica. Hay hábitos adquiridos dentro de la clasificación, que es la masticación. Muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver en el hábito de la masticación? El odontólogo tiene que ser observador. El odontólogo tiene que ser muy minucioso desde que el paciente entra hasta que sale de usted. Cuando usted vaya a un local o en su misma casa, van a ver que cada uno de nosotros tiene una característica de comer. Algunos mastican con la boca abierta, otros le dan al alimento como 20.000 vueltas, y otros tienen la costumbre de hacer movimientos de la mandíbula de lateralidad para poder ingerir. Eso es una vida. La fonación. Si ustedes son observadores, hay artistas que hablan de una manera y cantan de otra manera. Hacen la voz nasal. Es una clasificación de un hábito adquirido para poder representar otra parte de su personalidad. El artista hace una voz nasal, y hay gente que para gritar, para hablar, hace un esfuerzo más de lo normal, muy distinto a lo que es su voz rutinaria. Eso es mismo hábito. Hay hábitos parafuncionales: la deglución disfuncional, la respiración bucal, muy común en ortodoncia, movidas abiertas, facies adenoideas, dentro de esta clasificación,
la succión digital del labio inferior. Todos esos efectos de la succión digital, conocida como hábitos, son características propias de factores de conducta. Las posiciones, el hecho de tomar actitudes cuando nos concentramos, el hecho de tomar poses con la mano, la pose vallejana, son hábitos que conjuntamente al periodo de su utilización inconsciente generan problemas de carácter disfuncional o carácter de malposiciones ocultadas, ¿no? La onicofagia es muy común. Este es uno de los factores de los hábitos que se interpreta como una de las secciones de conducta más común en una etapa escolar. Definitivamente entre los 3 a 6 años, y se multiplica hasta más cuando ya el caso es crónico en conducta. Ahora existen los psicólogos que son especialistas en tratamiento de conducta, que inclusive trabajan con los odontólogos mediante ciertas aparatologías, específicamente en la formación y cuando no pueden vocalizar ciertas palabras. Succionar o morder a otros sujetos también es parte de los hábitos. Cuando los hábitos son prolongados, todo esto pasa. Se altera la posición de los dientes, diastemas, protrusiones, mordillas laterales, derecha, izquierda, malposiciones del cuadrante anterior superior, malposiciones del cuadrante anterior. Es decir, un universo de cosas. La relación maxilomandibular se altera, prognatismos superiores, desviaciones asimétricas de la mandíbula, aún así en una oclusión más o menos aparente. Desviamos la mandíbula de la izquierda a la derecha. El habla, las malposiciones, específicamente de la clase 2 esquelética y la clase 3 esquelética, tienen factores característicos de pronunciación. Y esos factores característicos van a ver ustedes a un prognata que es bien difícil, se le puede entender algunas palabras. Y esa es una característica. El C, el S, el R, T. Característica. La clase 2 no se le entiende. Tiene que repetir para que tú lo vuelvas a escuchar. ¿Qué me dijiste? Entonces hablan con un fondo, le llaman con un fondo muy peculiar. Un fondo, alguien por ahí le puso un nombre, a veces el doctor, es un doctor Moncada que no, bueno, es también viarradino y hace mucha ortodoncia. Entonces le ponen una fonación con eco. El clásico paciente de clase 2 tiene esa alteración y es parte de un hábito. ¿Y por qué dirán? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la relación de...? Cuando el paciente adenoideo tiene la característica, la vamos a ver mucho más adelante, cara caída, labios hipertónicos, no se le reconoce el surco geniano, entonces tiene dificultad por la incompetencia labial a poder vocalizar algunas palabras. La deglución igual se altera. No es lo mismo que un paciente con paladar hendido y paladar profundo o ojival, que no es firme, por si acaso, no es firme. No existe paladar firme. No sé, por ahí se dio el concepto de que hay un paladar firme. El paladar firme solamente se evalúa cuando hay un análisis periodontal, tipo de tejido, ahí sí hay firmeza. Pero en paladares con algún tipo de malposición o malformación, el paladar es hendido, ojival o profundo. Las estructuras miofuncionales, músculos contraídos, especialmente fusinadores, que
especialmente macetero, se altera, especialmente en la clase 3, el macetero se dilata tanto que hace esto. Entonces, cuesta al paciente tomar una posición que acomode inclusive al tratar el brillo. Y la respiración, muy característica. Estos caracteres, que siempre son preguntas de examen, son las características principales de todo proceso de alimentación. ¿Hasta qué hora la entrada del delegado? ¿Ah? No, ¿hasta qué hora la entrada del curso? Al dictado de teoría. A ver, compadre. Hace una vez para las manos. Ya, nadie más. Bueno, seguimos. Los hábitos, a ver, por favor, tienen una secuencia introductoria. El hábito en el niño le da la fase de encontrar el mundo, le da la conducta, empieza a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo para él. El hábito, por eso, se señala como fisiológicos porque nacen con el individuo, se fomentan con el nacimiento. Y los hábitos no fisiológicos son los que adquiere el hombre en su evolución. ¿Cuáles son los fisiológicos? Poner atención en esto. Siempre preguntan esto. Fisiológicos, la succión, la respiración nasal. Acá hubo una equivocación, es deglución inadecuada, fonación y la masticación. Estas son las consecuencias de todo lo que es el hábito fisiológico que nace con la persona. Y los no fisiológicos, la succión digital, la respiración bucal, la deglución atípica. Esta deglución atípica viene a ser uno de los más importantes géneros de todo lo que es el proceso de hábito. Siempre van a escuchar, oye, ¿este paciente tiene deglución normal o atípica? Entonces el odontólogo ya no puede ser, no más o menos. Ya olvídense de hablar así. Son alumnos de 4º año. Este tiene una deglución normal y este es atípico. ¿Por qué? Porque tiene una predisposición en la clase 2 y una clase 3 que le impiden deglutir normal. Ese es el término. Olvidémonos para atrás, jálale para la derecha, éntrale para la izquierda. Ya no, ya. Lateralidad, protruido, retruido, somos términos que cuando ustedes van a un hospital, bueno, así me lo voy a hacer pasar porque es mi alumno. Entonces, cuando vamos a una universidad, yo he sido coordinador de la universidad en el Hospital Militar, del cual he trabajado 32 años. Ahí llegaban los internos. Yo siempre les metía en la cabeza: chicos, el médico sabe poco de odontología, pero el odontólogo sabe más de medicina. Aunque no lo crean. Y cuando sea un medio hospitalario, siempre ocurre el fenómeno ese que los médicos, yo lo digo, soy hijo de médico, tengo los 4 hermanos médicos, soy el único odontólogo, el hijo mayor. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre existe el concepto de la autoestima exagerada. Y esa autoestima tiene un fondo, en el cual el médico cree que por estudiar un par de años más, se cree el uva más. Entonces, el nivel hospitalario es igual para todos. Cuando ustedes vayan a un hospital, ustedes no tienen por qué rellenar la historia de lo que dice el médico. Falso. Entonces es un concepto que, gracias a Dios, se está cambiando la estructura en estas últimas promociones. El odontólogo no puede minimizarse una acción médica. Somos considerados una carrera médica y la resolución última firmada por el presidente de turno ya lo considera así. El accidentado va a ser remunerado. Concursos públicos del año 2014 para el año 2015. Hasta el internado es la proyección al 2016. ¿Y usted en esa comisión?
Por eso le digo que hay que manejar el criterio del concepto de determinar ciertas acciones en palabras. Tienen que entrar al llano de esta. La rutina del médico es una rutina de semiología, fisiología y aplicar datos de laboratorio. Nadie investiga nada, solamente aplican. Entonces ustedes como odontólogos, participantes de una carrera médica, tienen que aplicar el criterio de término odontológico. Olvídense, desde ahora acostúmbrense así, porque cuando ya lleguen a una esfera más alta, les va a costar. Es decir, tenemos el concepto del miedo, hay que sobrepasar eso. Nuestra fortaleza es que tenemos la ventaja de hacer las mismas básicas en un inicio: histología, embriología, patología, bioquímica, química general, química médico, sino que obviamente por su preparación y su criterio de defensa de vida ellos tienen, profundizan de repente los detalles, pero nosotros somos muy a la par en muchos aspectos, ¿no? Entonces el hábito no fisiológico, ¿qué genera? Habíamos hablado de desequilibrio de fuerzas musculares. Estas que están acá. Músculos de la mejilla, músculo de la acción de la lengua con un efecto lingual. Se trastoca todo el efecto y hay un desequilibrio. Hay una alteración de un sistema estomatognático, una deformación total. ¿Qué hace la fuerza? ¿Qué produce la deglución atípica? Esta fuerza lingual actúa sobre la parte superior del paladar, en la parte más anterior, se ubica, cae la punta de la lengua y el dorso de la lengua es el que ejecuta la acción sobre el paladar. ¿Qué hace eso? Paladar hendido. ¿Qué hace eso? Paladar profundo. Esa es la consecuencia del hábito no fisiológico. Entonces, nosotros hablamos de que la deformación causada por el hábito no fisiológico depende de qué? De la duración, de la frecuencia, de la intensidad y de la edad. En la duración empieza hasta los 2 años. Hay una etapa preescolar hasta los 5 años aproximadamente, y esta duración del hábito va de escolar a 6 a 12 años. Si ustedes por alguna casualidad ven a una persona con onicofagia marcada, con ciertos tics de posición, con cierta dificultad al hablar, mirada baja, perdida, temeroso, baja, les aseguro que en el 200% ese paciente puede ser un candidato a una paranoia. ¿Sí? Puede ser un paciente con un fondo psiquiátrico marcado. A esta edad, los factores de conducta se modifican. Después de su caso. Y probablemente muchos de nosotros tengamos familiares así. Y no le vemos el fondo del caso. Es patético encontrar pacientes que han llegado a una esquizofrenia y derivaban que sus trastornos de conducta se manifestaban en esta edad. Y no le tomaban importancia. Entonces, estos factores se consideran en lo que es la deformación causada por el hábito no fisiológico. Pues, todos estos factores dependen. La intermitencia, diurnos, muy continuos. Hay gente que toma actitudes de hábitos nocturnos, ¿no? Vean al paciente que se sienta frente a un televisor 25, 20, ve la película este plano, demostrando que algo en el fondo hay de una preocupación ya de carácter psíquico. Entrando a una adultez ya es psiquiátrico. Entonces, a eso no le damos la importancia de la vida, porque es la rutina. Pero si ustedes observan en alguien así, ya es un tono de preocupación. La intensidad puede ser muy intensa o puede ser menos intensa. La edad, normalmente
a menor edad, este hábito se hace mucho más frecuente. Hábitos bucales, ¿qué producen los hábitos? ¿Qué causa? Tiene una causa primaria y una causa secundaria. ¿Qué reacción? Producen reacciones automáticas. Maloclusiones, deformaciones dento-maxilofaciales, momentos de estrés. ¿Dónde aparece? Hay gente que tiene escondido el hábito. Aparecen en los momentos de estrés, en los momentos de frustración, en los momentos de fatiga o simplemente aburrimiento. ¿Han visto a Kalimba? ¿Qué vamos a observar de Kalimba? A lo que ven televisión. Bueno, porque pongo el tic de la derecha. Ese es un trastorno oculto de personalidad. Esa es una característica propia, ¿no? Hiperactivo, se sienta. No es un tipo dentro de lo que mi hermano es psiquiatra y me decía, no es la acción de demostrar soltura, muy superado, ¿no? Son acciones escondidas. Entonces, las acciones que toma, ¿no? Toma muy violento, impredecible, se para, rompe el esquema, ¿no? Inclusive el llorar, el emocionarse con tanta facilidad es un trastorno de personalidad. Fíjense, tantas cosas ocultas hay en este. Entonces, ¿dónde aparecen estos hábitos bucales? Cuando hay este factor de acá. Entonces, estos factores de acá se conjugan con la falta de atención de los padres, las tensiones del entorno familiar y la inmadurez emocional. Relación, hábitos de succión, hábitos donde se relacionan el uso de la mano, el uso de la auriculofagia o actitudes que llevamos nosotros a la boca por tener factores de concentración, demuestran ciertas tensiones en nuestra vida diaria. Entonces, este capítulo realmente está bastante abocado ahora en el psicólogo, que tiene mucha relación ahora con el odontólogo. Antes, hablar de psicología aplicada a la odontología era pues hablar de gente que está en otro espacio. Ahora hay aparatos ortopédicos que te modifican la fonación. Por ejemplo, un clan para clase 2, un clan para clase 1, aparatos mioculés que ejecutan el modificar ciertos vocablos. Entonces, hay mucha relación ahora. O sea, hay una especialidad en psicología que requieren de la utilización de estos aparatos funcionales. Los hábitos de succión se presenta en la vida intrauterina. 18ª semana, 32 semanas ya hay un estado de madurez. Es un reflejo normal alimentarse. El hábito de succión les llama a tener que relacionarse con el medio que los rodea. Les había explicado que el niño va descubriendo efectos. La mama es un vehículo de transmisión de sensaciones. Es normal hasta los 3 años. Luego ya se reemplaza por el efecto. Lo que se concibió acá se convierte en un placebo. Este es un efecto que probablemente en algunos niños se transmita la herencia desde la época intrauterina. Pero si esto pasa la edad prudente de los 6, 12 años, como por ejemplo hay gente que lo hace así, ya se convierte en un trastorno preocupante de conducta. Entonces, la resolución es un efecto primitivo, ¿no? Aparece entre 18 y 24 semanas de gestación, sin embargo, solo en la 32ª semana esta acción ya se vuelve más madura. El bebé succiona instintivamente la lengua, comprobado, los labios y los dedos desde la vía intrauterina. No solamente la acción de la succión. Algunos estudiosos descartaron esta posibilidad como algo normal. Sí, acá es normal. Pero ya en el espacio de la vida, entra a un entorno preocupante. Ya se puede clasificar como un trastorno de conducta. Hay una succión no nutritiva.
aquella que se realiza a base de los efectos. Tin, dedo, labios y efectos. Es bueno indicar esto, porque no podemos hablar de hábitos si no tenemos esta clasificación. No es decir el hábito, la succión, que moverse el dedo, no. Para hablar de hábitos tenemos que tener el concepto, primero como ustedes como odontólogo, cuál es el campo de vista del odontopediatra y cuál es el campo de vista de la consecuencia ortodóntica. Así debe hablarse de hábitos. El hábito de succión de biberón, que es lo más normal. Es como hablar de inclusive el odontopediatra maneja mucho esto de las posiciones y los efectos. Hábito de succión de biberón, que es lo más común, se puede extender en el tiempo. Trae consecuencias de neurología a nivel de la musculatura y no va a favorecer el crecimiento. Hay pacientes que por costumbre hasta los 12, 11 años siguen con el efecto del placebo del amamantamiento o de la succión de no, existe. Las tetinas, algunos dijeron, oye, la tetina puede producir un efecto. Todas en general producen paladar líquido, todas, así sean anatómicas, así sean las clásicas que alguna vez por ahí se vendieron y ahora vienen de diversas formas, hasta con sabores. Sí, ¿verdad? Le pones el chupón, sabor a vainilla, yo la verdad no sabía, sabor a fresa, pero coincides que la criatura probablemente se solae, descansa, ¿no? Pero le creas un problema de aplaneamiento, un maxilar totalmente cuadrado y alguna vez de acuerdo a la posición. Entonces el hábito de succión inicial se considera más de los 4 años y de ahí a los dientes. Pero si continúa después de haber brotado, nos da una de las características más comunes, que es la mordida abierta anterior. La mandíbula que hace se distaliza, no se mete, se distaliza, hace este efecto. La famosa fascia de Bobo, clase 2 marcada, incompetencia labial, labios totalmente hipertónicos, se pierde el suelo geniano, normalmente dolicocéfalos, yo creo que en este nivel ya hablamos así, ya no podemos hablar de en estudio de cráneo, hablamos de braquifaciales, de mesofaciales, es decir, normofaciales, ese es el término que tenemos. Todos estos son en la succión más común, uno, índice, 4 dedos, un dedo y así. Este efecto produce el paladar. La presión, la mano tiene 32 kilos de fuerza al aplicar esto. La lengua tiene 18 kilos y con la punta de la lengua podemos tratar de mover un ladrillo. La intermitencia de 53 gramos durante 12 horas modifica un bien. Entonces imaginémonos cuánto puede hacer un bracket. Si multiplicamos 16 por 53. La función del dedo a la presión, aplicas 30 kilos, presiones. Esto trae la característica de este famoso paladar. Uno de los factores más gravitantes de esto es el paladar. Paciente que ustedes vean con una clase 2 marcada, incompetencia labial, mordida abierta, entonces quiere decir, se succionó el dedo a una extremidad. En el 80% de los pacientes refieren, sí, mi hijo hasta los 8 o 9 años succionaba el dedo, hasta los 7 años succionaba el dedo. Esa es una característica marcada. Los hábitos de succión, el chupón, se puede decir que es normal, o para algunos que trabajamos y dejamos a nuestros hijos solos, probablemente sí. Pero ¿qué hace el continuo movimiento? Una mordida abierta. Estos famosos chupetines con escudos y todo esto, definitivamente, a pesar de que ponen ortopédicos, trastocan todo el efecto cruzado. Crecimiento y manipulaciones. Los problemas de los arcos dentarios en el uso prolongado y invertido del chupón, en este caso, instrucción de dedo, va más allá de los 2 tercios de edad, puede provocar esto. Que va más allá de los 2 tercios puede provocar. ¿Qué puede provocar? Características, pregunta de examen. Esto.
mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior, disminución de la distancia entre caninos superiores, relación de canino de clase 2 y aumento del O de pie. Estas son las características principales de lo que puede producir el hábito de la succión o de la succión. Otras alteraciones sí hay, todas estas. Deglución adaptada al hábito. Respiración pronasal y fonación atípica. Esos cantantes de voz nasal. Labios abiertos en la posición de reposo. Alteraciones de la musculatura lingual labial con disminución de la tonicidad. Desplazamiento de la lengua hacia abajo, protruida y con mayor posibilidad dorsal. No es la punta de la lengua. No generemos que la malposición es la punta. En la posición de descanso habitual, tú le dices al paciente, póngase, cierra la boca por favor, ¿no? Entonces, ¿el paciente qué hace? Lo primero, el paciente encaja la punta de la lengua en su posición de reposo entre el medio rodillo. ¿Qué tenemos que hacer? Reeducar la lengua. ¿Qué hacemos? Extrayendo primeras premolares, segundas premolares, cuando el factor es lengua. La lengua se reeduca. Por eso que vienen las famosas pantallas orales o las famosas placas de Hole que hemos hecho, bueno, por lo menos en mi grupo hemos hecho, ¿no? Y se adaptan las famosas vejigas. Pueden ser fijos y pueden ser removibles. Entonces, el dorso de la lengua que descansa sobre el paladar, eso es lo que desconfigura el paladar en la posición de cierre. En el momento que el paciente duerme, el efecto dorsal de la lengua se deposita en la parte entre paladar blando y paladar duro. Degenera, deforma, hace un paladar ojival. Atresia maxilar, paladar ojival, hiperdesarrollo de la mandíbula. Ahora, en los factores de respiración hay que tener en cuenta dos factores. No solo la respiración alta, o sea, el asmático, produce la clase 2. El respirador que también hace este efecto. Vean ustedes, observen a quien tose, hacen esto. Y otros hacen esto. Este efecto es respirador bajo. Esto produce que haya un deslizamiento de la mandíbula y provoque, sin ser clase 3 y perfil bractifacial, produzca una una tendencia a un borde a borde. El pseudo ya no existe, o es asmático, que antes decían bronquitis asmatiforme. Así era, tú vienes al hospital, ya no existe, o es bronquitis o es asma. Igual, en las posiciones, o es un borde a borde, o es una clase 3. Pseudo, no existe, ya no, el más o menos en odontología, en ortodoncia y en odontología no existe. ¿Ya? Cuando hay alteración del arco dentario y posicionamiento de los dientes, habrá también alguna alteración de las funciones del suelo como el labio, lengua, paladar y mejillas, obviamente. Todo el sistema estomatognático se altera. Entonces, repetimos, la deformación causada por el hábito no fisiológico depende, eso es importante. Duración, mentalícense esto, la frecuencia, la intensidad y la edad. Estos factores también son preguntas muy continuas de cualquier evaluación. El hábito de respiración bucal, la respiración normal, la respiración nasal con sellado labial. ¿Por qué? Porque hay una presión negativa entre la lengua y el paladar duro durante la inspiración. Presiono la lengua, se pega, la lengua se eleva y al apoyarse contra el paladar ejerce un estímulo positivo para su desarrollo. Esto. Respiro, pego el dorso de la lengua, ¿no? Y ejerce una presión. Este es el hábito del respirador. Ustedes han visto que hay el atleta, por ejemplo. El atleta hace la respiración forzada.
porque genera una mejor oxigenación para ellos, ¿no? Entonces, van a ver ustedes esa película que la atleta corre y hace presión, no abre la boca, porque oxigena mejor, según los estrategas de atletismo, que cuando uno corre, digamos, tratando de hacer una respiración llamada entre comillas normal, sin abrir la boca, el paciente tiene mucha más resistencia en el esfuerzo. Entonces, este hábito de respiración, la respiración nasal, produce, cuando se lleva la vida, produce una presión negativa entre la lengua y el paladar. Durante la inspiración la lengua se eleva y al apoyarse contra el paladar ejerce un estímulo positivo para un desarrollo. Eso, hablamos del desarrollo del paladar, ¿no? Puede ser mucho más hendido, mucho más hondo, mucho más oxigenado. Hábito de respiración bucal. Respiración inadecuada, la respiración bucal. No existe un sellado. La lengua se encuentra en una posición más inferior y más anterior. Se produce falta de desarrollo transversal del maxilar superior. Este es el esquema. La lengua se encuentra en una posición más inferior y más anterior. Se produce una falta de desarrollo transversal, no en el maxilar superior. O sea, acá, a este nivel de desarrollo, no. Se produce falta de desarrollo. Esto se cohibe, no crece. O sea, no se equipara al desarrollo tanto del maxilar inferior. Es equitativo. Hay una discontinuidad de desarrollo. Causa de la alteración de la permeabilidad de la vía aérea. Hay una obstrucción, de las vías de las áreas superiores. Hay una hipertrofia de los adenoides. Todo paciente que tenga clase 2 esquelética o clase 2 dentaria necesita y requiere de consulta del otorrino. No nos quedamos en ese momento otorrinos. Señora, yo tengo 35 años de odontólogo, tengo 25 años de ortodoncista y siempre he escuchado el término: este aparatito le va a solucionar el problema. ¿Entiendes? El aparato te puede modificar las estructuras dentarias y ayudarte a hacer una mejor relación maxilomandibular, pero no te va a desarrollar ni te va a solucionar el problema de adenoides. Hipertrofia de las aminas palatinas, común, impactada, ¿no? Con características propias de supuración, inmediatamente en la consulta. Hipertrofia de los componentes de la rinitis alérgica. Son factores que causan esta permeabilidad. Las alteraciones faciales, es muy importante. Esto es lo que normalmente encontramos nosotros en odontología, la fase adenoidea. Miren los párpados, rígidos, no hay surco nasoginal. Miren acá, la parte de la comisura se borra, esta porra de mentón característica de un cráneo que no tiene, digamos, fases adenoideas. Y estas malvoluciones más frecuentes de la respiración, ¿qué produce? Estas son lo que normalmente se presentan: alteraciones en el plano sagital, clase 2 división 1 y clase 3. Les había dicho por qué. Porque hay una respiración alta y hay una respiración baja. Características propias. Alteraciones en plano transversal, mordida cruzada posterior, muy común. Se estrechan los maxilares, el lado superior, se intruyen los dientes, las piezas dentarias y así. Quedarán las jairas, las que amplían el maxilar, las que hacen un análisis panométrico, las que divido el espacio y las que tengo que hacer, sacar o no sacar. No. Cuarto año ya debemos estar en ese nivel. Ya debemos estar en ese nivel. Alteración en plano vertical, patrones dolicofaciales, características, muy características. Altura facial inferior aumentada, extrusión de piezas dentarias y la mordida abierta anterior. Características propias de todos estos áreas. Ojo, muchos dicen, pero ¿qué tiene que ver la espalda con las pacientes adenoideos?
por la posición común de toser, el de sentir, hacen esta desviación de columna. Van a ver que el paciente adenoideo, esta parte del abdomen tensa, característica, pegada, ¿no? El paciente tiene sus crisis, ¿ya? Entonces este sector de acá es plano, ¿no? Le llaman pecho tipo tambor. En semiología de repente da otra denominación. La parte de la espalda a nivel de los pulmones sobresale por el efecto de toser. El paciente se inclina y hay una desviación de la columna. El paciente toma una posición característica. Lo que nosotros le llamamos el encorvado, ¿no? Pero no por crecimiento, sino por motivo de salud. Bien, yo creo que hemos llegado a esta parte, no sin antes hacer recordar